Hola, ¿cómo están? Soy Lorena Ochoa y les doy la bienvenida a su programa Revelaciones. Hoy tendremos la presencia del pastor Paulo Guerrero. Él es un padre destacado en Hogar, Agro e Iglesia. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube, @la estación GYE. Además, en radiocentro.es. Gustavo. Gracias Lore. Buen día a todos quienes nos sigan a través de nuestro podcast de la estación online y de la retransmisión por la 101.3 FM Radio Centro y Centro Digital. Vamos a conversar, como dijo Lore, con el ingeniero agrónomo Paulo Guerrero, el segundo apellido Isurieta se me fue. Yo normalmente no lo tuteo porque mientras conversemos se van a dar cuenta por qué, pero hoy me voy a tomar el atrevimiento de tutearlo. Bienvenido, Paulo, a este espacio de revelaciones. Muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación. Realmente me siento muy honrado de ser parte de este tiempo y gracias también a Gloria por hacerme parte de este tiempo. A usted. Ingeniero agrónomo, trabaja duro en el agro, da trabajo a familias ecuatorianas, es pastor de una congregación, pero sobre todo padre de familia y esposo. Previo al Día del Padre, estamos haciendo este programa en honor a nuestros padres ecuatorianos. ¿Cómo se alcanza, Paulo? ¿24 horas le alcanza? Bueno, yo creo que todos tenemos, hay mucha gente que me dice que no tengo tiempo para hacer esto o aquello, pero yo le digo, ¿cuántas horas tiene tu día? Y el mío tiene 24. ¿Cuándo te vino a ti? Realmente no es un tiempo de falta de tiempo, sino de establecer las prioridades correctas en la vida, ¿no? Me van a disculpar que durante la entrevista quizás pues yo permanentemente mencioné la palabra, pero es que soy un hombre que vive bajo los principios de la Biblia, y la Biblia dice, ¿verdad?, que todo tiene su tiempo, pero dice, busca primero el reino de Dios. Entonces, lo que tratamos de entender es que cuando uno busca primero lo primero, le alcanza tiempo para todo lo demás. ¿Y a qué hora comienza su día? Bueno, me levanto temprano, alrededor de las 6 de la mañana tengo mi tiempo, pues primero con Dios, y inmediatamente me levanto para llegar a mis hijos. Soy padre de 4 hijos, entonces, y 2 ya están en secundaria y los otros están todavía en primaria. Entonces voy a dejar primero los de secundaria, los dejo allí bien temprano, y a las 7 ellos están en su escuela. Aprovecho de 7 a 8 para hacer un poco de ejercicio, porque ahí me queda cerca un lugar donde puedo hacer un poquito de ejercicio, y a las 8 regreso, cojo a mis segundos hijos, los dejo ahí en la escuela primaria que está muy cerca de mi casa. Y bueno, luego trato de llegar a desayunar con mi esposa y ahí empezamos el día. Y ese trajín no lo cansa, porque yo lo he podido ver, Lore, en acción. Y en horas de la noche capacitando en temas espirituales, bíblicos, a una congregación, y llega así como lo ves ahora. Fresquito y tranquilo se lo ve, ¿no? Sí. Súper relajado. Sí, bueno, gracias. Pero me imagino que se llena en ciertos momentos de estrés. ¿Cómo usted domina ese momento de tensión, tal vez cuando todo se le acumula? Mira, no quiero escucharme realmente religioso, pero es que es la verdad. O sea, cuando ya tú empiezas a vivir, cuando empiezas a seguir al Señor Jesús y empiezas a poner en práctica su palabra, pues el resultado es el que Él ha dicho. Y la Biblia dice, no te afanes por nada, ¿verdad? Porque has de vestir, porque has de comer. Mira las aves del cielo, ¿verdad? Cómo yo proveo, cómo... Entonces, realmente, aunque todos se nos presentan circunstancias adversas en la vida, a diario, pues procuro que nada de eso pues consiga llegar al punto de afanarme, ¿no? Entonces, entiendo que las cosas que tienen solución las tienen, y las que no, pues no las tienen, y no estoy permitiéndome, ¿verdad?, desequilibrarme por eso. Pero evidentemente hay momentos en que hay situaciones que se nos presentan. Una de las cosas que a mí particularmente más, todavía estoy en ese proceso de superar ese tipo de cosas que me sacan realmente de mi confort, es el tráfico de la ciudad. Cuando uno va ahí y se encuentra con todo eso, quizás es las cosas que más me cuesta, Eso ¿verdad? sí lo estresa, sí Eso lo enoja. sí me estresa, porque usted sabe cómo somos los guayaquileños. Estamos ahí, nunca faltamos los que queremos meternos ahí a la brava, como ¿verdad? esa viveza criolla. Esa viveza criolla. De meterse. Así es, y son cosas y las motos también cuando se atraviesan. Las motos, entonces, esas cosas quizás sí te puedo decir que son cosas que me estresan, me generan malestar, ¿verdad? Pero ahí el resto de cosas tratamos de
de irlas resolviendo, ¿verdad? Con calma. Yo creo que me meto a otro tema ahora, pero los conflictos son parte de la vida. Yo creo que el problema no es no tener conflictos, sino no saber cómo resolverlos. Y cuando un conflicto se presenta, una situación adversa se presenta, hay que hacer un poco pausa, ver qué es lo que está pasando, una discusión, alguna situación en casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos o en el trabajo. Yo tengo la oportunidad, pues obviamente, de trabajar con un grupo de personas en el campo. Y la cultura en el campo es un poco distinta, saber cómo lidiar con eso son cosas a las que nos enfrentamos a diario, pero con una buena comunicación, sabiendo escuchar, uno va a saber tomar rápidamente las decisiones correctas. Y si la otra persona no sabe comunicarse y no sabe escuchar, ¿cómo hace ahí usted? ¿Cómo Bueno, direcciona en las emociones? bueno, cuando estamos, a ver, yo creo que es algo, todo nos ha pasado, ¿no? Lidiar con personas que pensamos Difíciles. diferentes siempre es un problema. Yo creo que el problema no está en pensar diferente. A veces habemos personas que podemos llegar a creer que pensar diferente me convierte en adversario de alguien y yo pues me separo un poco de ese sentido, ¿verdad? Podemos pensar distinto acerca de algo, pero podemos llegar a entendimientos acerca de eso. Pero en el área del trabajo, pues cuando uno tiene claras sus responsabilidades, como los trabajadores normalmente lo tienen, cuál es mi rol, cuál es mi responsabilidad, pero en medio de eso podemos entender que también hay personas que a veces podemos equivocarnos. Uno tiene que tener cierto sentido también de misericordia si cabe y no pues airarse o enojarse rápidamente por un error que alguien pudo haber cometido, sino escuchar pues la explicación de alguien y tratar de corregir sobre la marcha, ¿verdad? Pero cuando perdemos el control, cuando el enojo nos invade y en ese momento queremos resolver o queremos decir algo, seguramente nada de lo que digamos va realmente a construir o va a solucionar, ¿verdad? Cuando uno está enojado, uno habla no desde el entendimiento, habla a veces desde el hígado, como decimos, y eso más bien genera un malestar peor. Entonces tratamos de siempre manejar las cosas con calma, escuchándonos, aprendiendo a escuchar y creo que también hay virtud en saber decir las cosas correctamente. Creo que una de las cosas que a veces generan un mal ambiente en casa o en el trabajo es cuando decimos las cosas ásperamente, incorrectamente o de una manera un poco soberbia, ¿verdad? Que nadie la recibe de buena forma, ¿no? Y eso genera todo un desorden en el ambiente que hacen que un lugar no sea cómodo, que alguien no quiera estar allí. Hay lugares donde uno tiene que estar porque le toca, pero realmente uno no logra desempeñarse como desea porque el ambiente no es el correcto producto del ambiente que creamos las personas, ¿verdad? Eh, un- Normalmente en muchos de los lugares hay culturas que se establecen o de violencia, una forma en que se habla, la forma en que se maneja. Y creo que cambiar ese tipo de culturas por una cultura más pacífica, una cultura además de honra, que yo creo que es importante en un lugar, el siempre estar afirmando, y no siempre estar señalando, cuestionando. Eso va, sin lugar a dudas, a provocar que la gente desarrolle su mejor potencial, porque todas las personas necesitamos siempre que alguien nos esté haciendo saber lo valioso que somos. En la Biblia dice que Jesús no fue profeta en su propia tierra o en su propia casa, ¿verdad? Hablando de Nazaret, la ciudad donde él creció. Y la Biblia dice que ahí no pudieron hacer muchos milagros porque no había honra. Y eso pasa también en muchas familias o en muchos trabajos. Cuando en lugar de ver el mayor potencial de la gente que estamos cerca, lo que vemos es muy poco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre estamos jugando, cuestionando, señalando, y más bien quienes a veces ven lo mejor de las personas que están cerca de nosotros son las personas que han tenido la virtud de saber enfocarse en las fortalezas y no solamente en la debilidad de una persona. Y esa fórmula, si se la puede llamar así, Paulo, se puede o debería aplicarse con los hijos. ¿Qué recomendación, si cabe el término también recomendación, le podríamos dar a padres de hijos adolescentes, de hijos pequeños, infantes todavía? ¿Cómo escucharlos? ¿Cómo llegar a que todos a veces converjan
En un viaje, por ejemplo, ¿dónde nos vamos? Hasta el más chiquito opina. Ujú. Bien, bueno, al final, bueno, me puso un ejemplo. La pregunta inicial que me dijo es cómo lograr trasladar eso que planteé primero con nuestros hijos, ¿verdad? Y bueno, todos nosotros somos hijos aquí. Y nosotros sabemos bien, y estoy seguro que es así, que para un hijo ninguna palabra es más importante o más determinante en su corazón que la palabra de un padre, de un padre. Y por eso creo que los padres tenemos que tener la sabiduría para comprender el peso que tienen nuestras acciones y nuestras palabras sobre nuestros hijos, ¿verdad? Eh, y en ese sentido creo que un padre tiene que darse el tiempo primero, que es algo que a veces nos cuesta darnos, porque en esta vida así tan agitada en la que vivimos, casi que no tenemos tiempo. Muchos salimos muy temprano por la mañana, si es que acaso nos alcanzamos a despedir de ellos. Y muchos ya llegamos al terminar el día cansados, agobiados del trabajo. Y cuando un hijo está ahí para pedirte un poco de atención, a veces no estamos dispuestos a dárselas, no necesariamente porque no queramos hacerlo, sino porque queremos descansar, o vemos otros padres que tal vez llegamos y inmediatamente queremos salir a recrearnos también con nuestros amigos, porque también necesitamos nuestro espacio en un sentido, pero a veces vamos descuidando lo más importante. Y cuando no tenemos tiempo, difícilmente vamos a tener la oportunidad de afirmar a nuestros hijos, de escucharlos y evidentemente de poderles dar no solamente esa dirección que ellos necesitan, sino sí, esa afirmación, porque un padre en casa no solamente es proveedor de recursos, ¿verdad? Un padre en casa es proveedor de afecto a sus hijos. Y en cuanto a la educación de los hijos, ¿usted sí aplica la mano dura con sus hijos dependiendo del caso? Desde luego, desde luego, desde luego, la Biblia dice que el buen padre que ama a su hijo lo disciplina y lo corrige. La disciplina que no es sinónimo de castigo, ¿verdad? Porque el castigo está más alineado vaya pues a la destrucción, si cabe, ¿verdad? Mientras que la disciplina está más alineada a la construcción, a la corrección de una persona. Los hijos necesitan de nuestra disciplina tanto como necesitan de nuestro afecto. Entonces, pero eso requiere nuevamente que estemos presentes, porque cuando no estamos presentes podemos muchas veces cometer el error rápidamente llenos quizás un poco de ira por algo que pasó, pero no conocemos el contexto, lo que pasó. A veces lo primero que hacemos es querer venir y hacerles sentir a nuestros hijos nuestra inconformidad, nuestro malestar, pero a veces no tenemos ni siquiera idea de por qué un hijo está comportándose de esta forma o de otra, ¿verdad? Y tal vez suplir o reemplazar esa falta de tiempo con los hijos o con el hijo, la hija, con recursos, porque en estos días escuché a un joven que decía que el papá siempre estuvo ausente, pero nunca hizo falta la plata en su casa. Uh-huh. Y esto le sirvió a él para en la época de colegio empezar a comprar ciertas cositas que los amigos le proveían. Uh-huh. Bueno, evidentemente la provisión es una responsabilidad que tenemos nuestros padres. Nuestros hijos evidentemente necesitan de que un padre supla sus mayores necesidades, y si es posible también tener algún gesto, ¿verdad?, de cariño, alguna otra cosa que podamos, porque los papás siempre decimos, yo quiero que mi hijo tenga lo que yo nunca tuve, ¿verdad? Ese es como que los papás siempre estamos tratando de pensar en proveer eso, pero a veces incorrectamente en la búsqueda de suplir sus necesidades, olvidamos suplir necesidades más importantes, porque yo creo que nada puede sustituir ni reemplazar no solamente el cariño, sino que el tiempo que uno puede darle a nuestros hijos. En ese sentido, creo que un padre tiene que tener la virtud de saber suplir ambas cosas, ¿no? Porque lo uno sin lo otro no llena todo lo que un hijo necesita. Tampoco un padre que solamente es afectivo y que puede pasar en casa todo el tiempo, pero no cumple con la responsabilidad de proveer a su hijo, ¿verdad?, lo que necesita para crecer en la vida, pues también está cometiendo un gran error, ¿verdad? El mejor instructor para un padre, porque nadie nace sabiendo ser padre. El mejor instructor con el que podemos contar los que somos papás, ¿no? ¿Cuál sería?
Bueno, yo estoy hablando aquí como que si fuera un padre extraordinario y por favor tampoco es que lo soy, pero trato sencillamente de compartir lo que, como trato de vivir la vida, ¿verdad? Y normalmente hoy yo hablo de esta forma porque he recibido del mejor de los padres la mejor enseñanza, ¿verdad? Porque siempre hemos escuchado por ahí que nadie nace sabiendo ser papá, no hay una escuela de papás y ciertamente que es así, pero eso no es una justificación para no convertirme en un buen padre. No, es que yo no tuve papá, o es que mi papá no fue así, o mi papá fue así conmigo. Bueno, uno está en la posibilidad de darle un mejor legado a sus hijos, de cambiar tu historia, tu generación, de que tu generación no sufra quizás lo que a ti te tocó vivir, porque quizás tuviste un papá ausente o un papá que también quizás tuvo sus problemas, sus ausencias en la vida y los llevó a vivir de esa manera. Fundamentalmente, creo yo, porque no tuvo tampoco la oportunidad de acercarse a Dios, que es quien yo pienso, y no solamente lo pienso, así realmente lo es, porque el mejor ejemplo de padre en la vida lo tenemos en nuestro Dios, que no solamente es Dios, sino que es Padre. Y si me permiten decirlo, cuando uno viene a la palabra de Dios en la persona de Jesucristo, vamos a conocer cómo es el corazón de un padre, porque la Biblia dice que Jesús vino para dar a conocer al Padre. Y en sus relatos vamos a encontrar muchos principios y muchas enseñanzas que nos van a ayudar a ser el Padre que debemos de ser para nuestros hijos. Y en un Ecuador en crisis económica, crisis de inseguridad, ¿cómo se puede emprender? Porque a veces lo más fácil y lo que busca la mayoría es tener un sueldo, un ingreso fijo. Aunque no llene su presupuesto, pero ya se sabe que se cuenta con un monto mensual fijo. Tal vez, no por siempre, pero uno dice, bueno, unos mesecitos. Pero emprender en nuestro país, ¿cómo se puede hacer eso? Y sobre todo en el agro. Uh-huh. Bueno, para nadie es desconocido que la situación que vive el país en este momento es una situación compleja, ¿no? Socioeconómicamente estamos viviendo una temporada compleja como país, ¿no? Y el tema de seguridad lo hace aún más adverso. Bueno, yo tuve la dicha, ¿verdad? Yo pues vengo de una familia que se dedica al agro. Mi padre fue un hombre que me inculcó también el amor al agro. Aprovecho de saludarlo a Sí, César le envío un Amado, fuerte muy, abrazo a muy, mi muy papá, querido, sí. muy Ingeniero querido. César Amado Guerrero, pastor también, un hombre al que admiro y que, bueno, desde pequeño cultivó ese amor por el agro en mi vida. Y bueno, hemos tenido también la oportunidad de extendernos, de hacer crecer un poco nuestro negocio, pero pues debo de ser franco, no experimenté eso de empezar algo De cero. de cero, ¿no? Específicamente en mi trabajo, no así bueno, en mi labor espiritual, donde sí comenzamos una obra desde cero, pero respondiendo a tu pregunta, creo que soy de las personas que pienso y que donde unos vemos solamente crisis, otros ven grandes oportunidades. La visión es algo que no todas las personas tenemos en la misma dimensión. Hay personas que tienen hoy la posibilidad de tener recursos en sus manos. De hecho, hay personas que vienen a mí y dicen, Paulo, tengo esto, tengo este recurso, tengo esto, ¿en qué puedo invertir? ¿Verdad? Hay personas que pueden hoy tener conocimiento, capacidad, ¿verdad? Pueden acumular títulos profesionales y pueden tener ahora mismo el capital pero no necesariamente tienen la visión para saber qué hacer con eso. Mientras que hay personas que quizás hoy en día no disponen de algún recurso, pero permanentemente tienen visión clara acerca de algo. Son personas que ven oportunidades donde otros no las ven. En ese sentido, lo que quiero decir es que aunque el escenario aparentemente es complejo en el país, siempre existe la posibilidad realmente de abrirse campo en la vida, ¿no? Trabajando diligentemente, aunque se empiece desde abajo, aunque se empiece con algo mínimo, nunca subestimar lo que tienes en tus manos. Si hoy alguien tiene la posibilidad
de emprender, algo que quizás lo ve hoy pequeño, ¿verdad? Que quizás lo mira, no sé, como subestimando esta oportunidad. Yo creo que tú que me estás escuchando, la Biblia dice que al que es fiel en lo poco, ¿verdad? Y es diligente con lo que tiene, Dios lo pone sobre mucho. Entonces, cualquier oportunidad que tengas, bien planteada, ¿verdad? Bien, y bien proyectada en el tiempo, porque si hoy yo quiero pretender empezar algo, pero no tengo la menor idea de cómo hacerlo, pues evidentemente no me voy a meter en algo que no sé cómo me va a ir. Pero si tengo una idea clara, una visión clara acerca de este proyecto que tengo en mi corazón, o esto que he visto y me ha venido esta visión, pues no tengo que soltarme, despojarme de los miedos, de los temores, de que no me va a ir bien, que la situación está muy difícil. Si tienes una visión clara, una idea clara, si sabes cómo hacer algo, ¿verdad? Tienes que empezar, aunque empieces con poco, si eres fiel, si eres diligente en eso, ¿verdad? Vas a ser promovido tarde o temprano, ¿verdad? A vivir un proyecto de mayor dimensión. Paulo, ¿desde cuándo usted abrió su corazón al cristianismo y por qué? Bueno, yo conocí al Señor hace 20 años atrás, y la razón que nos llevó a tener este acercamiento con Dios es que mi familia en ese tiempo pasaba por un momento muy adverso. Mis padres pasaban por un momento difícil en su matrimonio, y consecuencia de ello es que también había un desorden en nuestros negocios que estaban desatendidos, producto del desorden en el que se vivía en aquel entonces. Mi papá también en algún momento de su vida, por mucho tiempo, se dedicó también a la política, y ese ambiente, ¿verdad? Que no siempre es saludable, en el que estás expuesto a tantas cosas, pues llevó a que se descuiden muchas cosas en nuestro hogar, no solamente la relación de mis padres, sino en general. Y eso nos llevó a una situación donde estuvimos al borde del quebrantamiento, de la bancarrota, no solamente familiar, sino también en nuestro negocio. Pero bendito Dios que fue la ocasión donde mi padre pudo, primeramente mi mamá empezó a rodearse de grupo de amigas que estuvieron allí, mujeres de fe, mujeres que estaban ya teniendo este acercamiento a Dios, que tenían sus reuniones entre semana en casas, y la empezaron a abrazar a mi madre, y luego mi madre fue esa puerta por la que toda mi familia empezó a entrar, ¿no? Mi padre se fue a un retiro espiritual, ¿verdad? Que es un retiro muy transformador, y cuando él llegó yo lo fui a recibir, y ese día que lo fui a recibir yo estuve expuesto por primera vez a la palabra de Dios, porque bueno, como la mayoría de nosotros provengo de la religión tradicional, pero normalmente suele pasar que a veces uno va y va a veces por tradición, por religiosidad, en mi caso particular, pero nunca realmente estuve receptivo al mensaje. Pero esa ocasión que fui a recibir a mi papá en otro lugar, pues, pero no sé, ¿no? La forma en que se enseñó o que se comunicó el mensaje logró tocar mi corazón, y desde ese día, pues, todos empezamos a vivir una transformación que es el resultado de tener una relación auténtica con Dios. Gustavo. Y ya que Lorenita tocó el tema, se viene un reto en la congregación que usted lidera, que usted pastorea, o que tú, Paulo, como dije al inicio, Ujú. que lo iba a tutear, ya tener una casa propia para la congregación. Ese es otro reto que se suma a las actividades de Paulo Guerrero y Zurieta. Sí, sí, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de que el Señor nos confíe un área que en principio para nosotros era un sueño. Hoy en día es una realidad, y estamos ante el desafío de empezar a construir una casa propia de nuestra comunidad, que viene acompañada también de un proyecto, porque nosotros pues ya tenemos 10 años siendo comunidad y hemos pasado por varios lugares, y
pues nos limitamos un montón de cosas, no podemos, pues, usted sabe, cuando uno arrienda algo, arrienda por un tiempo y compartimos el lugar con otras funciones que se dan en el teatro. Nosotros congregamos en el Teatro Fenador y tenemos que andar montando, quitando, y hay un voluntariado hermoso de la gente, pero que genera un desgaste. Y anhelamos realmente tener nuestro lugar, donde no estemos limitados, y estamos ahora mismo trabajando en ese sueño, sí. Qué lindo, muchas gracias por darnos un espacio en tu agenda, Paulo. De aquí se va a otra actividad de la misma comunidad y qué lindo que nos haya podido comentar previo al Día del Padre todo lo que puede desempeñar. Gracias a Dios Altísimo. Lore, también nuestra productora, por brindarnos este espacio. Yo realmente quedo muy agradecido en este sábado, pudiendo dar este mensaje a través de la estación online y de la 101.3 FM y Centro Digital. Gracias, Paulo. Gracias a usted, Gustavo. Gracias a usted, Lore. Muchas gracias, y bueno, Paulo. Sí. Y le envío un fuerte abrazo también a todos los papás en este Día del Padre, que tengan un feliz día, que se sientan muy, muy consentidos, muy amados, y que nunca olvidemos, ¿verdad?, el privilegio que tenemos de ser padres, ¿no? Que creo yo es el honor más grande que un hombre puede recibir aquí en la tierra. Y esto ha sido todo en su programa Revelaciones. Nos vemos en una próxima emisión para saber un poquito más de lo que usted ya sabe. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, Facebook, Instagram, y en nuestro canal de YouTube, @la estación GYE. Además, en radiocentro.es. Muchas gracias por su gentil compañía.